Un tribunal salvadoreño comenzó un lamentablemente injusto juicio colectivo de 486 presuntos miembros de pandillas. De los 486 procesados, la mayoría ya cuenta con sentencias previas por delitos individuales. Si los jerarcas nazis fueron colgados por las órdenes que dieron, ¿por qué los ranfleros de las pandillas que ordenaron violaciones, masacres y descuartizamientos deberían ser juzgados de forma individual como si fueran caos aislados? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Expediente judicial en curso. Imputados: 486 líderes de estructuras terroristas. Cargos acumulados: 47.000 delitos confirmados. Cifra de homicidios vinculada: 29.000 víctimas directas. Marco legal aplicado: régimen de excepción y principio de responsabilidad de mando. Precedente histórico: Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 1945. Reducción de la tasa de homicidios en El Salvador, de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 en 2023. Presupuesto anual de Human Rights Watch: aproximadamente $100 millones procedentes de fondos privados y corporativos globales. Para el ex director de Human Rights Watch, el problema no son los 29.000 cadáveres que estas estructuras dejaron en el suelo de El Salvador. El problema no es la extorsión que asfixió a la familia salvadoreña por 3 décadas. No, señores. Para la aristocracia de los derechos humanos que viven en despachos con aire acondicionado de Princeton o New York, lo injusto es que el Estado finalmente use la ley para decapitar a la hidra. Es curioso, admiro esa capacidad intelectual de ignorar la realidad para salvar el dogma. Roth habla de juicios colectivos, como si estuviéramos ante una redada de carteristas de poca monta. Pero aquí es donde la narrativa de estos sujetos se desploma frente a lo que es realmente verdadero. El sentido común es más que elemental. ¿Saben qué es lo que realmente les duele? Que se les acabó un monopolio de la interpretación moral. La respuesta de Bukele no fue un exabrupto en X, fue una lección de derecho internacional que dejó a Roth buscando oxígeno intelectual. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Kenneth Roth, abogado de derechos humanos e hijo de refugiados judíos alemanes en Estados Unidos, fue director ejecutivo de Human Rights Watch entre 1993 y 2022. Reaccionó en su cuenta de X a un artículo de The Guardian que titularon: El Salvador celebra un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la notoria pandilla MS-13. Roth cuestiona: Un tribunal salvadoreño comenzó un lamentablemente injusto juicio colectivo de 486 presuntos miembros de pandillas, en uno de los mayores juicios masivos bajo la represión del presidente Nayib Bukele contra la violencia de pandillas mediante poderes de emergencia controvertidos. Injustamente injusto, estos 486 terroristas no son delincuentes menores, son líderes de pandillas bien conocidos, la mayoría de ellos ya condenados por crímenes que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación, a menudo violación seguida de asesinato, extorsión y secuestro. Pero este llamado juicio masivo trata sobre los 47.000 crímenes que ordenaron, incluyendo más de 29.000 asesinatos probados, más allá de una duda razonable. El único aspecto novedoso es hacer responsables a los jefes por los crímenes llevados a cabo por sus organizaciones. No inventamos ese principio, se llama responsabilidad de mando y se aplicó en Europa durante los juicios de Nuremberg. ¿Estás en contra de esos juicios también? ¿O solo estás aplicando la lógica de está bien para mí, pero no para ti?
Principio de responsabilidad de mando. Doctrina jurídica que establece que un superior es responsable de los crímenes cometidos por sus subordinados si tenía conocimiento de ellos y no los impidió, o si la estructura organizativa fue diseñada para la ejecución sistemática de delitos. Aplicado en los juicios de Nuremberg contra la jerarquía nazi y en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Bukele no inventó la pólvora, simplemente la usó contra quienes quemaron su país. Si los jerarcas nazis fueron colgados por las órdenes que dieron, aunque no hubieran apretado ellos mismos cada gatillo en los campos de concentración, ¿por qué los ranfleros de las pandillas que ordenaron violaciones, masacres y descuartizamientos deberían ser juzgados de forma individual como si fueran casos aislados? Por eso las preguntas que nos hacemos en el video de hoy son: ¿por qué las ONGs internacionales están obsesionadas con el debido proceso de los verdugos mientras ignoran el derecho a la vida de las víctimas? ¿Es la responsabilidad de mando una herramienta legítima de soberanía o una aberración como sugiere la élite de esta gente globalista? ¿Qué hay realmente detrás del ataque de Kenneth Roth? ¿Justicia o el miedo a que el modelo de seguridad de Bukele se exporte y deje sin empleo a los gestores del caos de toda América Latina? Aquí no estamos discutiendo formalismos legales en el aula de Harvard. Aquí estamos discutiendo la supervivencia de una nación que decidió que su prioridad es la familia honrada y no el bienestar procesal del terrorista. Pero claro, para entender eso hay que tener barro en los zapatos y no solo caviar en la mesa de conferencias. Datos de gestión penitenciaria. De los 486 procesados, la mayoría ya cuenta con sentencias previas por delitos individuales. El juicio masivo actual busca la condena por la autoría mediata de la estructura criminal completa. La tasa de impunidad en El Salvador antes del 2019 superaba el 95%. Hoy, la operatividad judicial se ha incrementado en un 400% en casos de crimen organizado. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Digan lo que quieran de Bukele, pero ha logrado algo milagroso: que personas como Kenneth Roth finalmente se preocupen por la justicia en El Salvador. Es una pena que haya tardado 30 años y 100,000 muertos en darse cuenta que El Salvador tenía tribunales. ¿Ven la trampa? Roth inventa vendernos que el orden es una forma de tiranía. Intenta convencernos de que la soberanía de un pueblo para castigar a sus criminales, que es un retroceso democrático. Pero la realidad, esa que no sale en los informes de Human Rights Watch, es que hoy una madre en Soyapango puede caminar a la tienda sin pagar una renta de sangre. La verdadera autoridad no nace de la complacencia con el mal, sino de la protección del inocente. No hay caridad sin justicia, ni paz sin orden. El Estado que renuncia a castigar al malvado traiciona a su mandato divino y natural de proteger la vida y la familia. Pero vamos a seguir el rastro del dinero y de la influencia, porque este ataque de Roth no es aislado, es el choque entre dos civilizaciones. Una que cree que en los estados, naciones fuertes, seguras y con valores claros, y otras que necesitan ciudadanos vulnerables para que sus soluciones internacionales sigan siendo relevantes. Para entender el ataque de Kenneth Roth, primero hay que entender el negocio del status quo. Durante 3 décadas, El Salvador fue el laboratorio perfecto para los que yo llamo la industria de la gestión de la tragedia. ¿Saben cómo funcionaba? Las pandillas mataban, el Estado retrocedía y las ONGs internacionales publicaban informes de 400 páginas lamentando la situación mientras recibían jugosas subvenciones para fortalecer el tejido social. Era un ecosistema perfecto. Los criminales tenían el territorio, las élites políticas tenían sus pactos bajo la mesa y los burócratas internacionales tenían un caso de estudio eterno. Pero entonces alguien rompió el tablero, y cuando alguien rompe el tablero no solo se enojan los jugadores, se enojan los dueños del casino. Entre 2012 y 2014, bajo el auspicio de la OEA y el gobierno del FMLN, se pactó una tregua secreta con las pandillas MS-13 y Barrio 18. Resultado: los homicidios bajaron temporalmente a cambio de beneficios penitenciarios, dinero en efectivo y control territorial para los líderes criminales.
Kenneth Roth y Human Rights Watch mantuvieron una postura de observación crítica, sin proponer alternativas de seguridad soberana. Escucharon bien, beneficios penitenciarios. Mientras el salvadoreño de a pie no podía ni asomarse a la esquina, los tipos que hoy Roth defiende recibían prostitutas, pantallas de plasma y control total de las prisiones. Esa era la justicia que el sistema globalista no le molestaba. Pero claro, ahora que hay un juicio masivo basado en leyes reales para castigar a los que firmaron las órdenes de muerte, Roth se pone la toga de juez supremo. Dice que es injustamente injusto. Es fascinante, señor Roth, lo que tiene usted. Una relación muy atrevida con la realidad. Estructura de mando terrorista. Las pandillas operan bajo una jerarquía denominada la ranfla. Ningún homicidio, extorsión o ataque a gran escala ocurre sin la autorización de esta cúpula. El principio de autoría mediata, utilizado en este juicio, establece que quien tiene el dominio del hecho a través de una organización de poder es tan responsable como el ejecutor material. Código Penal de El Salvador, artículo 33. Aquí es donde la bofetada de Bukele resuena en todo el continente. Él le recordó a Roth los juicios de Nuremberg, y no fue una frase para el bronce, fue un jaque mate jurídico. Si aceptamos que los líderes eran los culpables por la maquinaria de muerte que diseñaron, ¿por qué deberíamos tratar a los líderes de la MS-13 como individuos aislados? ¿Acaso las órdenes de masacre que salían de las cárceles salvadoreñas eran menos vinculantes que las que salían de la Cancillería de Reich? La respuesta de los globalistas es siempre la misma, es que el debido proceso debe ser individual. Traducido al español, quieren que el Estado gaste 50 años y miles de millones de dólares en 486 juicios separados. Por favor. Esperando que el camino, los testigos mueran, las pruebas se pierdan y los criminales salgan libres por tecnicismos. Esa es la trampa del formalismo vacío. Prefieren un proceso perfecto que no condene a nadie antes que una justicia real que devuelva la paz a los ciudadanos. Prefieren que muera el inocente a que el culpable pierda un solo privilegio procesal. Human Rights Watch reportó en sus estados financieros de 2022 activos netos superiores a los 230 millones de dólares. Entre sus principales donantes históricos se encuentran fundaciones que promueven la reforma de los sistemas de justicia criminal en el tercer mundo, orientadas a la reducción de penas y la despenalización, bajo marcos de justicia restaurativa. Ahí lo tienes, no es humanismo, es ingeniería social. Es el intento de imponer un modelo de justicia que solo sirve para que las sociedades se degraden, pierdan el orden y terminen dependiendo de la tutela de organismos extranjeros. Miren en América Latina, ya conocemos este cuento. Nos han dicho 1000 veces que para ser democráticos tenemos que ser débiles, que para ser modernos tenemos que permitir que el crimen organizado se siente a la mesa a negociar. Pero Bukele le respondió con la única moneda que el poder no puede falsificar: resultados. Y cuando los resultados demuelen la teoría, tipos como Kenneth Roth solo tienen un camino: atacar la legitimidad de quien los dejó en evidencia. La ley no es un fin en sí mismo, es un instrumento de la verdad. Una ley que protege sistemáticamente al lobo frente al cordero no es ley, es una perversión del orden natural. La autoridad legítima tiene el deber moral de extirpar el mal para que el bien pueda florecer. Pero esto va mucho más allá de una pelea en X. Lo que está en juego es el concepto mismo de soberanía en el siglo XXI. ¿Quién manda en nuestras naciones? ¿El pueblo que elige a sus líderes para que les den seguridad o una élite de burócratas que nadie eligió y que pretenden gobernar desde sus áticos en Nueva York? Prepárense porque en la siguiente parte vamos a entrar en el efecto dominó, vamos a ver por qué el pánico de Roth es compartido por otras capitales y cómo este juicio masivo está trazando una nueva frontera geopolítica en nuestra región. ¿Por qué Kenneth Roth está tan nervioso? No es por los 486 pandilleros. A él, como a toda la burocracia, esos individuos le da igual. Lo que les quita el sueño es el precedente. Si El Salvador demuestra que una nación pequeña, asediada y empobrecida puede recuperar su seguridad usando sus propias leyes, sin pedir permiso a los comisionados de la ONU y sin seguir el manual del buen progresista, entonces el negocio de la tutela internacional se viene abajo.
En la teoría del dominó, si Bukele tiene éxito, el ciudadano en Quito, en Rosario o en Tegucigalpa empezará a preguntar por qué nosotros seguimos viviendo bajo el terror si en El Salvador ya lo resolvieron. Y esa pregunta es veneno para las élites que prefieren la gestión del conflicto antes que la victoria del orden. Impacto regional. Según el Latinobarómetro 2023, la aprobación del modelo de seguridad salvadoreño en la región supera el 70% en promedio. Gobiernos de Ecuador y Honduras han implementado estados de excepción inspirados en el Plan Control Territorial. Organismos como la CIDH han emitido más de 10 comunicados de preocupación por El Salvador en los últimos 24 meses, sin reportar una reducción proporcional en sus presupuestos de operación. Preocupación. Esa es la moneda con la que comercian. Mientras ellos se preocupan en hoteles de lujo, la familia latinoamericana se desangraba. Hablemos de la teoría de juegos. El Estado salvadoreño no está eligiendo entre una democracia perfecta y un régimen de excepción. Esa es una falsa dicotomía para filósofos de café. El Estado está eligiendo entre la supervivencia estatal y la disolución de la civilización. Si dejas que 486 cabecillas queden libres por falta de pruebas individuales, cuando todos sabemos que su trabajo es precisamente no dejar huellas mientras otros matan, lo que estás haciendo es firmar la sentencia de muerte de su propia civilización. Le estás diciendo que el tecnicismo legal es más importante que la vida del inocente, y eso, señores, es una perversión de la justicia. El Salvador ha reducido su dependencia de préstamos condicionados a reformas judiciales de la agenda globalista. La inversión extranjera directa en turismo y tecnología ha crecido un 30% tras la pacificación de los territorios anteriormente controlados por la MS-13 y Barrio 18. El costo económico de la violencia de pandillas se estimaba antes en un 15% del PIB nacional. Ahí tienen el verdadero motivo. Un país seguro es un país que deja de ser un cliente de la ayuda internacional. Un país que recupera su autoridad es un país que deja de ser una colonia de las ONGs. El orden es la primera necesidad de la libertad. Sin autoridad legítima que castigue el mal y premie el bien, la sociedad se convierte en una selva de fieras. La familia, núcleo de nuestra civilización cristiana, solo puede prosperar cuando el padre y la madre no temen que la noche les arrebate a sus hijos. Defender ese orden no es una opción política, es un deber sagrado hacia la verdad y la patria. Kenneth Roth y sus seguidores en América Latina quieren que te sientas culpable por desear orden, quieren que creas que pedir justicia es autoritarismo, pero la realidad es mucho más sencilla. Ellos defienden el proceso, nosotros defendemos a la víctima. Ellos defienden el manual, nosotros defendemos el hogar. ¿Qué sigue ahora? El Salvador consolida las condenas estableciendo un estándar de responsabilidad de mando que otros países aplicarán para limpiar sus propios estados. La presión internacional escala a sanciones económicas, intentando asfixiar al país para que el modelo falle por hambre, no por falta de seguridad. El modelo se vuelve el estándar de oro en toda Hispanoamérica, provocando una retirada masiva de la influencia de los ONGs globalistas en la región. La pregunta para ustedes hoy no es sobre leyes, sino sobre realidades. Si tuvieras que elegir entre un proceso judicial aplaudido por Kenneth Roth, pero con pandilleros en tu calle, o un juicio masivo de Bukele con tus hijos jugando en el parque, ¿tú qué elegirías? Déjanos saber en los comentarios, lo estaré leyendo, especialmente a aquellos que aún creen que la cortesía con el terrorista es una virtud. Soy Mau de Fe y Política, y esto no es solo política, es la batalla por el sentido común. No se dejen engañar por el teatro de los de cartón. Nos vemos en el próximo programa para seguir desarmando las mentiras de estos payasos. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.